Les invito, hermanos, que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, desde 1 a 14. Yo en algún momento me acuerdo haber predicado este texto, los 5 primeros versículos. Hoy vamos a caminar un poquito más y vamos a contestar la pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Él? ¿Quién es este hombre que entró en la línea del tiempo, siendo Dios? Digo hombre porque se hizo hombre. ¿Y por qué tenía que hacerse hombre siendo Dios? Esta es la respuesta que nos entrega el evangelista Juan. Y déjame decirte algo. ¿Sabía usted que este es la obra más leída en todo el universo? Evangelio de Juan. La más leída. Después de toda la Biblia, que es el libro más leído, viene el Evangelio de Juan. Más de 4.000 millones de copias. Y si tú tomas, por ejemplo, Harry Potter, sale con un cuarto de eso, 25% de eso. ¿Y por qué esta es la obra más conocida en la historia? ¿Cuándo fue escrita? Por el evangelista Juan. Todos los apóstoles estaban muertos. 20 años después de Marcos, de Mateo y de Lucas. Y él tiene una visión, él recibe esta inspiración de parte del Señor. Y él tiene un propósito. Este evangelio tiene como destinatario no un pueblo específico, como tenía Mateo, que eran los judíos, como tenía Marcos, que eran los romanos, como tenía Lucas, los griegos. Juan es universal. ¿Cuál era el propósito de Juan? Mostrar que este Jesús es Dios y hombre a la vez. El hombre Dios y el Dios hombre. Es el encuentro del trascendente con el inmanente. Uno de los grandes misterios de la fe. Así dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Juan capítulo 1 comienza muy parecido como comienza Génesis 1:1. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Primera afirmación. Así abre Juan. Al grano. Les quiero hablar del propio Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, no fue creado. Siempre existió. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es creador de todas las cosas. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Acuérdense que la condición espiritual del hombre sin Dios es muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora Juan viene y trae las buenas noticias. En Él estaba la vida. ¿Qué mensaje? La luz en las tinieblas
resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el profeta Isaías profetiza acerca de Cristo 700 años antes, él dice: la tierra que estaba en tinieblas, afligida, vio grande luz. Las tinieblas no pudieron encontrar la luz, la verdadera luz que venida a este mundo alumbra a todo hombre que cree. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Mucha gente, cuando veía a Juan el Bautista, se impresionaba, pensaba que él seguía el propio Mesías. Yo creo que incluso Satanás lo pensaba. En cuanto hacía y predicaba con denuedo, lleno del Espíritu Santo, con valor, confundiendo a la gente. Y muchos decían que él era el Mesías. Y él decía: no, yo soy solamente el amigo del novio. En el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, las fiestas de matrimonio duraban por lo menos una semana. Y el amigo del novio, el primer anfitrión, era el protagonista, recibía, hacía todo hasta que llegaba el novio. Cuando llegaba el novio, el amigo se iba. Ya no tenía ninguna importancia. Juan el Bautista dice: yo soy el amigo solamente. Yo estoy preparando el camino. Cuando él venga, yo no soy digno de sacarle las sandalias de los pies. Es importante que él crezca y que yo desaparezca. O sea, Juan el Bautista era testigo, daba el testimonio de Cristo. Cuando María estaba embarazada, fue a visitar a Isabel, su prima, vieja, anciana, no podía más tener hijos. Cuando el ángel habla con María y dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti, quedarás embarazada. María decía: pero yo no conozco a ningún hombre. ¿Cómo será posible? Para Dios no hay imposibles. Y una señal es que Isabel, tu prima, estéril, está embarazada de Juan el Bautista. Y él, ¿cómo se dice? Precursor, ¿cómo se dice? Que él seguía, el que prepara el camino. Precursor. Él está preparando el camino para que el Mesías viniera. Y hay un momento en la historia, está predicando, bautizando en el Jordán, y de repente se detiene, alza sus ojos y ve al otro lado y tembla. El propósito por el cual sirvió toda su vida era para aquel momento. Él anuncia: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. De Él estoy hablando. Él es el Mesías. Por eso Juan, el evangelista Juan, abre sus páginas diciendo: este Jesús, que es Dios, yo estoy hablando no solamente de una perspectiva de fe, hay testigos que afirman acerca de Él. Y el primer testigo se llama Juan el Bautista. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los hombres? La misma reacción que tenemos hoy. Mira el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Está hablando de quién? De los judíos. Nosotros estábamos en Israel con el grupo de la iglesia y teníamos un guía judío
que hablaba de Jesús, así, todas las cosas que están en la Biblia. Marcelo, ¿se acuerda Marcela? En un momento yo estuve a solas con él y le dije, Marcelo, tú eres un judío, ¿quién es Jesús para ti? Entre nosotros dos. No, fue un gran hombre. No es suficiente reconocer que Jesús fue un gran hombre. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahí el versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en el nombre, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no importa que su papá sea un presbítero, sea un pastor, sea un líder. Ser hijo de Dios no es algo que heredamos genéticamente. Es una experiencia personal con Cristo. En todo eso, nuestro gran ministerio debiese ser gastar mucho más tiempo enseñando a nuestros hijos, orando por nuestros hijos, invertir tiempo en estar con ellos, pero enseñarles de la palabra de Dios, amar al Señor. Yo sé que hay muchos papás que se pudieran volver en el tiempo, quizás hubiera orado mucho más madrugadas por sus hijos, mientras están acostados de rodillas a los pies de las camas, extendiendo sus manos sobre sus hijos, orando por ellos, para que encuentren novios que sean fieles al Señor, que se casen en el Señor, que el Dios los guarde, que los bendiga, porque ellos necesitan tener este encuentro personal con el Señor. Y es eso que está diciendo Juan, los cuales no son engendrados de la sangre. O sea, no es la sangre que va pasando de generación en generación. Es el poder del Espíritu Santo que se une con el poder de la palabra y entra en el corazón del hombre y produce arrepentimiento y nueva vida. Eso que está diciendo Juan. Y él va al versículo 14 y dice, aquel verbo, ¿cuál verbo? El del versículo 1. ¿De quién estoy hablando? Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uno de los propósitos por el cual Cristo vino al mundo fue revelar al Padre. ¿Quién es Cristo? La imagen exacta del ser de Dios, el Padre. Entonces, qué espantoso leer este versículo 14. Que Dios se hace hombre. Y pensamos que el gran milagro de la Navidad, del nacimiento de Jesús, es el hecho de que María se quede embarazada por obra del Espíritu Santo. Sí, es un milagro. Pero el milagro más potente no es ese. El hecho de Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, Señor del universo, hacerse un niño indefenso, como uno de nosotros. Esta fue la gran humillación de Cristo. Y este fue el gran milagro. Hay un teólogo brasileño, Leonardo Boff, que dijo lo siguiente: todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, pero solo Dios quiso ser un niño. Por eso que los judíos hasta hoy están escandalizados. No puede ser un Mesías tan humilde. No es posible.
que se hace hombre. No es posible que nace un pesebre. No es posible que no tiene dónde acostarse. No es posible que sea tan pobre. No es posible. Por eso que Pablo, cuando está hablando del mensaje de la cruz, dice para los judíos escándalo. Es un escándalo el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz habla de un Dios que no vino para ser servido, sino para servir. Es un escándalo. Entonces, a veces yo predico así, no es siempre. Mientras leemos el texto, vamos haciendo comentarios, pero quiero invitarles a orar. Señor, bendícenos, ilumina nuestro entendimiento, danos gracia para entender la razón de nuestra gran esperanza. Te alabamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos en estas fechas, Navidad, ayer yo hablaba que es muy difícil que Jesús, imposible, quizás podemos incluso afirmar eso, que haya nacido en diciembre. Muy posible que sea septiembre. Pero nosotros aprovechamos esta fecha para hablar acerca de la Navidad, la verdadera Navidad. No es una ordenanza cristiana, es decir, la Biblia no nos ordena que hablemos de Navidad, pero tampoco nos prohíbe. Entonces, nosotros aprovechamos también el momento que el mundo está celebrando la Navidad de manera distorsionada, como todo es así. Hay un sutil engaño en todo. Navidad, regalos, viejito pascuero. Pascua, chocolate. Si tú vas a una panadería donde se vende tortas, queques, hay nombres de dulces ricos que en general son comparados a pecados, tentación, sensación, no sé, chocolates. Tú vas a ver, yo mencioné Harry Potter, el brujo bueno. Uno empieza a ver teleseries, películas, empieza a hinchar por el pecado. Los matrimonios en que el marido es un grueso, es un ogro, es un terrible, y de repente conoció a una otra persona, la mujer, que es un tipo dulce, que la trata bien, y nosotros estamos, oye, que se deje el esposo y que se junte con él, ¿sí o no? Todo eso, ¿qué significa? Parte de un sutil engaño para quitar la verdad y mostrar que la verdad es relativa. Depende. Entonces, tenemos que reconocer que esta generación necesita discernimiento espiritual. Entender los tiempos. Entender. Esta semana fue aprobado en Londres. Los políticos no pueden más utilizar la palabra Navidad para no, de alguna manera, afectar las otras religiones. Pecado es una palabra que ya no está en el diccionario. A mí me tocó predicar en una iglesia y un presbítero me dijo: pastor, por favor, no hable de pecado. No, entonces, gracias, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De qué voy a hablar? ¿Quieren que yo hable lo que ustedes quieran escuchar? Así está el mundo. Imagínense ustedes si el pastor de Cristo, mi pastor, fuera Juan el Bautista. Él era muy suave. Raza de víboras, serpientes.
todo árbol que no produce frutos con la macha, ¿cierto? Hay que ser cortada, echada al fuego así, suave. Algunos principios, verdades que me gustaría compartir con ustedes acerca de contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Este texto, por lo menos, déjame compartir algunas cosas con ustedes. Primero, necesitamos entender la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Él? Los 5 primeros versículos hablan de eso. ¿Quién es Jesús? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hablemos aquí primero. Juan habla de la preexistencia de Jesús, su eternidad. Y eternidad no tiene que ver con tiempo. Nosotros pensamos que eternidad es tiempo. No lo es. Ejemplo. Si tú quitas un día de 1 millón de años, estás quitando tiempo, ¿cierto? Pero si tú quitas 1 millón de años de la eternidad, ¿qué queda? No es tiempo. Por eso eternidad no es tiempo. Cristo preexistente no fue creado. Siempre existió. Es un misterio. Por la fe nosotros entendemos eso. Primera verdad. Segundo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es Jesús? Divino. Él es Dios. Él retuvo sus atributos divinos cuando se hizo siervo. Nunca dejó de ser Dios, pero no anduvo manifestando su divinidad en todo momento. Un ejemplo, cuando Él está en la cruz y que se están burlando de Él, y Él está mirando su mamá, quizás algunos discípulos que están tristes, y viendo todo el show, toda la fiesta, y Él dice: ustedes no me conocen. Si ustedes supieran quién soy yo hacía así. Inmediatamente llegarían 72,000 ángeles, es la palabra que Él utiliza, 6 o 12 legiones de ángeles, así. ¿Y qué acaba con todo eso? Un ángel destruyó todo el Egipto, que era la mayor potencia del mundo. Pero Él no quiso. No quiso. ¿Por qué no quiso? Porque Él decidió morir en la cruz. Era su misión. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió en la cruz, hermano? Por ti y por mí. Personas que muchas veces sufren con complejos, baja autoestima. Es que yo soy bajito, no, es que soy gordito, es que no sé qué, no, es que vengo de una familia de esfuerzo, es que estudié en la universidad tal, es que no tengo todo lo que podría tener. Nos olvidamos que somos tan amados y que nuestra identidad no está en nuestro apellido, no está en nuestra clase social, no está en la universidad que estudié, está en Cristo, en Él. Y hoy yo estaba pensando que cuando todo eso se acaba y se está llegando el momento de Cristo regresar, cuando tú piensas en estas cosas, ¿qué viene en tu corazón? ¿Gozo? ¿Alegría? Porque si no viene gozo y alegría, ¿qué significa? Que estás mundanizado. Está amando más las cosas de este mundo que la gloria del porvenir. El verdadero cristiano camina en las puntas del pie, mirando
Cuando regrese el Redentor. Siempre hemos dicho eso acá. Pies en la tierra, corazón en el cielo. Pablo dice eso. Hermanos, piensen en las cosas del alto, no en las cosas de este mundo. Y si nosotros tomamos nuestra agenda, ¿qué es lo que define nuestra agenda hoy? Tierra, 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 ganar, 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 hacer, 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 hacer. ¿Cuánto tiempo está en nuestra agenda para orar, para arrepentirse, para estudiar la Biblia, para evangelizar, para servir al prójimo, para dar buen testimonio? Peor, somos cristianos muchas veces y no respetamos a las personas en el trabajo, las tratamos como si fuera basura. No, es que limpia la empresa y yo soy gerente de no sé qué. Y creado a la imagen y semejanza de Dios, una persona. Tenemos que tratar a las personas iguales. ¿Dónde aprendemos eso? En la Biblia. A veces conozco a algunas personas que conocen a otros cristianos y dicen: no puedo creer, ¿en serio que es cristiano? Dicen las Escrituras que Cristo es creador de todas las cosas. Sin Él, nada de lo que existe existiría. Aquí cuando en 1859, Origen de las Especies, la primera obra que todos los libros son agotados en primer día, Charles Darwin, defendiendo la evolución. Juan está diciendo que eso no es posible. Las cosas fueron creadas. Y ahí ven un segmento que quiere juntarse Darwin con los judaísmo y dice que existe una creación que se evoluciona. No mezclemos las cosas. Porque si tú crees en eso, tú no crees en Génesis 1 y tampoco en Juan 1. Y si tú no crees en parte de la Biblia, no crees en nada. Si no crees en Génesis 1:1, yo digo siempre que quizá el texto más importante de la Biblia, porque si tú no crees en Génesis 1:1, no crees en nada que viene. Porque no creen en la creación, no creen en la caída y no creen en la redención. Dios creó todas las cosas. Y lo que impresiona a los científicos no es solamente el macro, sino el micro. Que yo tengo células dentro de mi cuerpo que pueden dar vueltas de tamaño en el mundo varias veces. Que tú tomas una yema del huevo y es mucho más complejo que una máquina, que una computadora de última generación. Es solo estudiar. El Señor creó todas las cosas. Dice que en Él estaba la vida. ¿Quién es Jesús? Salvador, Redentor, el que transforma la condición del hombre de muerte en vida. Él es el camino, la verdad y la vida. La única posibilidad de vida. La única posibilidad de salir de la muerte eterna es recibir a Cristo como Señor, porque en Él está la vida. ¿Quién es Jesús? Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es Jesús? Victorioso. Venció el imperio de tinieblas. Expuso todos sus enemigos bajo sus pies. En la cruz tomó el escrito de deuda que era contrario a nosotros. Clavó en la cruz y humilló todo el imperio de Satanás y tinieblas.
victorioso. Por eso su iglesia es más que vencedora. Pero todo eso nos lleva a un punto hoy, hermanos. Hay solamente dos grupos de personas en todo el universo: los que creen y los que no creen en lo que estamos hablando. Y si tú eres honesto contigo, para ser un ateo es necesario tener más fe que un cristiano. Toma letras descoordenadas y tira hacia arriba y cae obras, enciclopedias y libros. Eso que creen los ateos. Hay que tener fe de esta manera. Yo no tengo fe suficiente para ser un ateo. Porque la fe es un don de Dios. Señor, abre nuestro entendimiento. Hagamos ciegos y ahora vemos. Y este texto nos arrincona, a ti y a mí, y nos lleva a eso. Hay muchas cosas que podríamos seguir compartiendo, riqueza de estos versículos. Pero hay una parte que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos grupos. Este mensaje de Navidad, este mensaje acerca de Cristo, hoy nos lleva a tener que pensar en lo siguiente: ¿de qué lado estamos? ¿Quién somos? ¿Los que creen o los que no creen? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. ¿De qué lado estás tú hoy? ¿De los que creen o de los que no creen? La vida es fugaz, efímera, pasa rápido, muy rápido. Ahí había un niño aquí que estaba cumpliendo 8 años haciendo la obra, y yo me acuerdo el día que lo fui a ver en la clínica. Parece que fue ayer. Cumplió 8 años. Y así es la vida. La vida pasa. Y va a llegar algo, un encuentro inevitable con Dios, para ti y para mí. Por eso el profeta Amós dijo: prepárate para te encontrares con tu Dios. Prepárate, porque un día estarás delante de Él. Y la pregunta no va a ser: ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu apellido? No. ¿Quién es el rey de tu vida? Este Jesús a quien amamos, el preexistente, el Dios, el Creador, el Salvador, el victorioso, el Verbo encarnado, el que hoy me llama a vivir con Él la esperanza de la vida eterna. Este es el supremo mensaje de Navidad. ¿Quién es Jesús? Oremos. Señor, te damos gracias porque la mayoría de nosotros aquí era ciego, Señor. Corazón duro. No entendíamos nada de eso. No entendíamos la cruz. Y nada.
Pero hoy, Señor, por tu gracia podemos ver. Y gracias porque nuestro Señor Jesús murió, pero resucitó y vive eternamente. Y volverá por nosotros. El Señor de nuestra vida. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a cantar el himno 78. Justo